Alcatraz supo ser una de las cárceles más temidas del mundo. Su particular ubicación hizo que hasta llegara a decirse que era a prueba de fugas. Pero hace casi 60 años sucedió un escape del que se sigue hablando hasta el día de hoy. De hecho, en la nueva serie Inexplicable de History Latinoamérica, se podrá ver un episodio sobre las historias de escape más increíbles, y la fuga de Alcatraz es una de ellas. ¿Qué fue lo que pasó con los primeros hombres que lograron huir de la cárcel más dura de Estados Unidos? Frank Morris fue considerado el autor intelectual de la fuga. Llegó a Alcatraz en enero de 1960. A lo largo de su vida cometió varios delitos como posesión de narcóticos, hurto, robo a mano armada y robos de autos y de bancos. Sin embargo, lo realmente llamativo del perfil de Morris es que tenía un coeficiente intelectual de 133, lo cual implicaba que tenía una inteligencia superior al del 98% de la población. Lo acompañaron Clarence y John Anglin, que también tenían antecedentes de robos de bancos. Ambos fueron trasladados a Alcatraz luego de haber intentado escapar varias veces de una prisión ubicada en Atlanta. Pero ellos tres no fueron los primeros en querer huir de La Roca. ¿Qué es lo que convertía a esta prisión en un lugar tan temido? Alcatraz tenía un sistema de seguridad que parecía ser infranqueable. Se realizaban 13 recuentos individuales diarios. Los reclusos se duchaban con agua muy caliente para evitar que se acostumbraran al agua fría y así se sintieran confiados de poder resistir la temperatura del agua si intentaban huir. La mala conducta se castigaba enviando a los reclusos al agujero. Así se referían a unos calabozos que no tenían luz y en los que los presos podían estar aislados durante semanas. Personally, I don't believe that there's any worse punishment than putting a man in a cell where you can't even see your hands in front of you, you have a cement floor to sleep on, and all you can do is think. Por su fama de ser la cárcel más segura de Estados Unidos, Alcatraz albergó a los delincuentes más peligrosos. Uno de los más conocidos fue Al Capone, que es considerado el mafioso más sanguinario de este país. These men had practically no privileges. They could not write a letter home without it being censored. They did not have access to newspapers. Whatever came in or went out was censored by somebody. La dura disciplina de La Roca tuvo fuertes consecuencias en algunos de los presos que estuvieron allí. Durante sus años de funcionamiento, un 20% de los reclusos terminó con problemas mentales y se registraron 5 suicidios. Además, 34 prisioneros intentaron escapar. 23 de ellos fueron recapturados, 6 fueron asesinados mientras huían, 2 se ahogaron y a los 3 restantes se los considera desaparecidos. Ellos son Morris y los hermanos Anglin. Pero ¿cómo fue entonces que lograron burlar todas estas medidas de seguridad para concretar la fuga? Si quieres apoyar este proyecto, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Los convictos estaban ubicados en el mismo sector de la cárcel. En el momento en que comenzaron a planear el escape, contaron con la ayuda de Allen West, otro prisionero que inicialmente iba a participar de la huida. Morris notó que el concreto de la pared de su celda estaba comenzando a despedazarse por el permanente contacto con la sal que llegaba de las aguas de la bahía. Así fue como durante 6 meses se dedicaron a ensanchar los conductos de ventilación con cucharas de metal sacadas de contrabando del comedor. Una vez que el agujero fue lo suficientemente grande como para que les permitiera pasar el cuerpo, lograron acceder a un corredor sin vigilancia. Este, a su vez, les dio acceso a un nivel superior del bloque de celdas que estaba desocupado. Allí comenzaron a preparar los elementos que necesitaban para lograr fugarse. Con materiales robados, construyeron salvavidas y una balsa de caucho. Finalmente, encontraron un conducto de ventilación que tenía salida al techo. Todo este trabajo lo realizaron durante varias noches.
Para no levantar sospecha, crearon un método para disuadir a los oficiales que realizaban los conteos nocturnos. Con una mezcla de papel mallé, jabón, polvo de concreto y papel higiénico, lograron armar unas cabezas de muñeco. Las pintaron y les pusieron pelo que sacaron del piso de la barbería. Así colocaban las máscaras junto con toallas y ropas amontonadas debajo de las sábanas para que pareciera que estaban durmiendo. De esta manera llegó el día de la fuga. El 11 de junio de 1962, los hombres llevaron adelante su plan. Sin embargo, Allen no logró sacar a tiempo la rejilla con la que había cubierto el agujero y esto le impidió huir. Morris y los Anglin siguieron adelante con lo pautado. Salieron por el corredor hasta el nivel superior y accedieron al conducto de ventilación que llegaba al techo. Ahí se deslizaron por un tubo de la cocina hasta el suelo. Luego de pasar 2 cercas con alambre de púas, encontraron un punto ciego donde inflaron la balsa. Pasadas las 22 horas, se fueron rumbo a la isla Ángel. Pero el misterio que sigue existiendo en torno a este caso es qué pasó con ellos a partir del momento en el que dejaron la prisión de Alcatraz. Durante los 10 días siguientes se realizó una extensa búsqueda por la zona. The escape triggered the greatest manhunt in San Francisco's history, as agents of the FBI, Coast Guardsmen, Highway Patrol, and local police joined in the search. Con el correr de los días, encontraron un pedazo de madera con forma de remo y uno de los chalecos salvavidas construidos por los internos. Además, los investigadores contaron con la ayuda de Allen West, que les brindó información a cambio de no recibir ninguna imputación por haber participado del planeamiento del escape. Él les contó que los hombres tenían el objetivo de llegar a tierra y robar un auto para alejarse del lugar. Sin embargo, las autoridades declararon que no se registró ningún robo de esta índole en las zonas cercanas. Por eso, el FBI rápidamente concluyó que lo más probable era que se hubieran ahogado debido a las fuertes corrientes de la bahía. Pero lo llamativo es que nunca encontraron los cuerpos, a pesar de que la estadística indica que los cadáveres de 2 de cada 3 personas que desaparecen en la bahía de San Francisco son encontrados. Aunque públicamente el FBI siempre se mostró convencido de que los 3 hombres habían muerto, el caso recién se cerró 17 años más tarde, sin ningún resultado conclusivo. Desde el día de la fuga, se han reportado varios avistamientos de los prófugos en distintos lugares. Sin embargo, la pista más resonante llegó en 2015, cuando trascendió públicamente una imagen que sería de los hermanos Anglin. Aparentemente fue tomada en Brasil 13 años después de la fuga. Expertos en inteligencia artificial de la empresa IdenTV aseguraron que su programa de reconocimiento facial identificó que esas 2 personas son efectivamente los hermanos Anglin. Igualmente aclararon que existe un margen de error y que hasta no realizarse un examen de ADN, el misterio seguirá vigente. Mientras tanto, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos mantiene la búsqueda activa. Esto será así algunos años más, ya que entre 2026 y 2030 los 3 desaparecidos cumplirían 100 años. Por eso las órdenes de arresto vencerán al ser improbable que sigan con vida. ¿Qué crees que ocurrió con Morris y los hermanos Anglin? ¿Lograron sobrevivir al escape o murieron ahogados en la bahía de San Francisco? Esperamos tu comentario.